Quiero comenzar leyendo Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que está ahí, que dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. No podemos, hermanos, olvidar, hermanas, que en los tiempos y en la hora más oscura de la humanidad, la iglesia que va a permanecer firme es aquella que oye y conoce a su Señor. Diga: oye y conoce. Eso es lo que nos mantendrá firmes en los últimos tiempos. La palabra del Señor nos advierte y nos dice que los últimos tiempos no serán tiempos fáciles para la fe, donde la fe será atacada por distintos engaños, por distintas distracciones, por distintas cosas que nos van a querer apartar. Cuando la palabra de Dios habla de apostasía, significa que nuestros pies, nuestros caminos cambian de camino. Y por eso la Escritura nos advierte, Jesús nos advierte, dice que en los últimos tiempos habrá mucho de esto. Pero ¿qué? Alguien podrá decir: pero ¿quién podrá estar firme? Bueno, la Escritura dice que los que saben y conocen a su Señor son los que se podrán mantener, podrán caminar. Aún en el valle de sombra y de muerte podrán caminar siendo guiados por el pastor. Por eso, en este día domingo, que es el último del mes, quiero un poco enfatizar y declarar que el verdadero cristianismo, el verdadero ser discípulo de Jesús, es alguien que oye y alguien que sigue al pastor. No a mí, yo soy una oveja también. Al pastor de pastores, que es Cristo. Si nosotros aprendemos a oír y a seguir al pastor de pastores, en la hora más oscura de la humanidad, solo los que distingan la voz del pastor se mantendrán firmes. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos habrá muchas voces, muchos pregoneros, mucha doctrina, muchos profetas que declararán y nos distraerán. Serán muchas voces que nos hablarán. Pero en medio de ese ruido, en medio de esas voces, es muy importante escuchar al pastor, escuchar lo que él quiere decirte y decirnos. Por eso, hermanos y hermanas, no podemos seguir al pastor si en nosotros primero no hay una decisión de ser discípulos de Jesús. Un discípulo es aquel que cree todo lo que Cristo dice, pero también un discípulo es aquel que hace todo lo que Cristo ha mandado. Son ambos pies. Creemos y hacemos. Tenemos fe y tenemos obediencia. No puede ser una de las dos cosas, porque si yo tengo solo una, ¿qué va a pasar? Voy a cojear. Y Dios, para los últimos tiempos, está preparando una iglesia que no es coja, sino que es una iglesia que cree y hace, una iglesia de discípulos. Así que con todo el respeto y el amor le puede decir al que está al lado suyo: tienes que ser un discípulo de Jesús. Y ser un discípulo de Jesús es alguien que primeramente sirve
Jesús dijo, el siervo, ¿cierto? El que no sirve, no sirve. Debemos tener un corazón de siervo delante del Señor. Pero también dijo Jesús, ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré también, ¿cómo dijo? Amigos. Donde Cristo es lo más importante. Por eso hay una palabra ahí en Lucas 17, del 7 al 10, que dice, cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No, le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. ¿Le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Dios quiere una iglesia de siervos, de discípulos, de gente que en los últimos tiempos su anhelo, su deseo, su meta será agradar y obedecer a Jesús. Esa es nuestra mayor ofrenda, ese es nuestro mayor agradecimiento. En realidad eso es lo importante y vital. No hay otra cosa más importante. Jesús dijo que el verdadero adorador es aquel que obedece. Jesús le dijo una vez Dios le dijo a Saúl, le dijo, no, yo no quiero sacrificios. Lo que yo quiero es tu obediencia. Por eso Dios está llamando a una iglesia que entiende quién es su pastor, que conoce y que obedece. Así que obedecemos y creemos, o creemos y obedecemos, ambas cosas simultáneamente. Dios no quiere de nosotros solo religiosidad. Mire, la religiosidad no sirve. Y en los últimos tiempos, cuando la fe nuestra sea probada, es ahí donde se manifestará las personas que tienen fe y obediencia, verdaderos discípulos, y gente que solo cree, se va a llenar de temor, se va a llenar de miedo, de obstáculos, de cadenas, no va a poder vivir en paz. Y esa es la mayor apostasía que la iglesia va a poder tener. Pero nosotros nos mantendremos firmes. Diga, yo me mantendré firme. Así proclámelo para usted misma. Yo me mantendré firme. En la roca, como cantábamos recién, Yahweh, Él es mi roca, la roca eterna, donde estaré confiado, seguro. Si hoy día la muerte golpea a mi vida, me mantendré firme y seguro. Si en 20, 40, 60 años más recién me empieza a llamar la muerte también, cuando sea. Porque nosotros estamos preparados y preparadas para encontrarnos con nuestro amado. Por eso, queridos hermanas y hermanas, en esta última reunión estamos terminando un año, quizás con dificultades, lo más probable, también con victorias, lo más probable, amén, ¿cierto? Quizás también con derrotas en algunas cosas, quizás algunos cansados, quizás otros fortalecidos. Estamos terminando más fuertes que antes. Quizás estamos así. Y como la Escritura dice, este es un periodo calendario 2025. La Biblia le llama a los tiempos cronológicos, le llama cronos, el tiempo cronos. Y nosotros estamos terminando un tiempo cronos, un tiempo calendario, o el calendario justiniano es el que tenemos y ese es el que estamos viviendo. Pero la verdad,
para Dios hay otro tiempo, que es el Kairos, que son temporadas, que no se rigen necesariamente porque va a acabar el 2025, comienza el 2026. Mucha gente hace reparos, compromisos, ¿cierto? El día 31 en la noche, antes que cambie el calendario, algunos se ponen churrines rojos, rojos no, eran amarillos, ¿cierto? Otros comen lentejas. Hay tantas creencias, hay gente que toma maletas, hay gente que hace tanta tontera en realidad. Porque no puedo decirle otra cosa, ¿por cierto? Quizá algunos de nosotros antes lo hacíamos. ¿Alguien aquí lo hacía? Ya, no levante la mano, no, yo no quiero avergonzar a nadie, pero la humanidad tiende el 31 en la noche a hacer compromisos, a tener buenos deseos, a anhelar. Queremos un mejor 2026. Y son los deseos, ¿cierto? Y por las redes sociales hoy día uno escribe a otro los mejores deseos. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Porque nosotros vivimos en un cronos. Pero para Dios estamos viviendo el Kairos, una temporada que debemos discernir que esto no cambia el 31 y comienza otra temporada. No es así. El tiempo, lo que viene, es un año, aunque es un año nuevo cronológico. Este futuro que tenemos por delante es un futuro que debemos abrir nuestros ojos, porque es un tiempo de desafíos. ¿Dice amén? Debe ser un tiempo con expectativas, donde debemos ser guiados por nuestro pastor, que es Cristo. Por eso nosotros hablamos, y no es que quiero decir que no celebre el 31, sí, vamos a celebrar, nos vamos a abrazar, ¿cierto? Y vamos a desear lo mejor, vamos a bendecir a otros. Pero la iglesia no nos tenemos que perder en esto, que no es que comienza solo un año. Las temporadas que Dios nos está dando son temporadas en las cuales nos tenemos que introducir, donde debemos escuchar a Dios, donde debemos abrir nuestros ojos, donde debemos discernir los tiempos y no distraernos, no permitir que la apostasía llegue a nuestras vidas. Por eso hay un salmo muy recurrente para ahora, y sé que todos nosotros lo conocemos. Creo que es uno de los salmos más favoritos que uno tiene, aparte del Salmo 91, que es el Salmo 23. Y yo quiero leerlo con usted. Dice esta versión del Salmo 23, que es la versión NTV. Dice: tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino. Porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. Qué linda es esta versión. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy más que nunca, vuelvo a insistirles, queridos, necesitamos que Cristo sea el verdadero pastor de nuestra vida. Pero no solo en una reunión como esta,
sino que todos los días escuchando al pastor. Porque Dios quiere que seamos ovejas. ¿Usted sabe eso? Dios quiere que tú seas oveja. Le puedes decir al que está al lado tuyo, Dios quiere que tú seas oveja. ¿Y por qué le hago repetir esto? Porque al mismo que le dijiste, ahora le puedes decir con mucho amor, Dios no quiere que seas una cabra. Dios no quiere que seas una cabra. ¿Y por qué lo digo? Porque hay mucha diferencia entre ser oveja y ser cabra. Una oveja sigue al pastor. Una oveja se deja pastorear. Una oveja tiende a ser obediente. Pero las cabras de cerro, ¿cómo decimos nosotros? Eres más loca que una cabra de cerro. Porque la cabra no vive en rebaños. No le gustan los pastores. No le gusta que nadie la guíe. Es más, la cabra es dañina. La cabra destruye. Y aunque su carne es sabrosa, ¿cierto? Es sana. El chivo es más sano que el cordero. Pero en lo que el Señor espera de ti y de mí, Él nos compara y nos dice que seamos ovejas. Yo alguna vez hice este ejercicio, ¿cierto? Y es interesante porque la Reina Valera, el Salmo 23, habla así. Dice, me conduces, ¿cierto? Por delicados pastos. Me infundes aliento. Nada me falta, ¿cierto? Me haces descansar, me guías, me reconfortas, me seguirán. ¿Quiere hacer así como algo chistoso? Diga un me. Eso es lo que quiere. Que seamos ovejas. Ovejas que son guiadas por el pastor. Por eso, hermanos, concluyendo este año y entendiendo los tiempos, lo que nos va a mantener seguros y firmes, alguien dirá, sí, el Jesús es mi pastor. Pero no basta solo decirlo. Para ser una oveja y para que Jesús sea realmente tu pastor, es que tú te dejas guiar, enseñar, confías, dejas que Él te alimente. Tú también sabes y estás confiado que Él te guiará a lugares de pastos, a lugares de comida. O sea, una oveja está expectante de su pastor. Jesús no solo habló esta palabra en el Salmo 23, sino también dedicó todo un capítulo en Juan 10. Y solo vamos a leer los primeros 6 versículos de Juan 10, que dice así, Juan 10 del 1 al 6. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces, queridos hermanos, y un poco obviamente reflexionando de esto, la palabra de Dios dice que una verdadera oveja
es aquel que oye la voz de su pastor. En los tiempos más oscuros, en los tiempos de más dificultad, que no solo podamos estar viviendo, sino que pueden venir y que vendrán para la iglesia, es donde más debemos distinguir la voz del pastor. Debemos oír su voz. Porque sabe, el pastor está llamando. Hola. El pastor está hablando, está llamando a sus ovejas por su nombre. Las está llamando para guiarlas, para caminar delante. ¿Para qué? Para que le sigamos. Para que andemos seguros, confiados. Vamos a reconocer la voz en medio de muchas voces. Vamos a poder reconocer la voz del Señor. Pero el problema está, como dice el versículo 5, es en lo peligroso. Que si tú no eres una oveja, si yo no soy una oveja y no conozco la voz del pastor, ¿cómo voy a saber que el que me está guiando, el que me está hablando, el que está susurrando a mi vida, a mi mente, es el pastor? Porque puede ser un desconocido, puede ser un falso profeta, puede ser el enemigo que te quiere engañar, distraer, llenarte de temor, de culpa, de condenación. ¿Cómo vas a caminar por lugares seguros, por ese valle de sombra y de muerte, si no oyes, si no ves al pastor? Por eso en este tiempo creo que es vital e importante cuando hablamos de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. ¿Qué revelación? Revelación de Jesús. Usted quizás me oye cuando yo oro mucho esto. Señor, que tengamos un apocalipsis. Y alguno está diciendo, es que se va a caer el techo, no sé, va a venir un maremoto, ¿cierto? Pensamos porque, o no sé, van a salir los zombies de la tierra porque vemos muchas cosas que nos distraen y nos sacan de la verdad. La verdad es que Apocalipsis es tener un encuentro con Cristo. Y es estar confiados y seguros. Nuestro velo se cae y al caerse nuestro velo podemos mirar a Cristo. Y al mirar a Cristo, no importa lo que puedas pasar o vivir o transitar, vas a caminar con Él. Pero dice este texto que las ovejas a un desconocido no lo toman en cuenta. Y sabe, es cierto. Si usted ve un manada se llama o no sé si se llaman manada las ovejas, rebaño, un rebaño de ovejas, usted le puede decir, uy, uy, no sé, la puede gritar, vengan, ¿y sabe lo que van a hacer las ovejas? No van a hacer nada. Pero le aseguro que si llega el pastor, su pastor de ese rebaño, quizás solo le va a pegar un silbido o un grito. ¿Y saben lo que van a hacer esas ovejas? Van a correr, porque conocen la voz del pastor. Entonces la pregunta es, ¿tú distingues el silbido, el grito, el llamado del Señor? ¿O es un desconocido para ti? ¿Por qué a veces pecamos? ¿Por qué a veces somos engañados? ¿Por qué a veces nos llenamos de temor, de culpa? Yo le quiero decir por qué. Porque escuchamos voces que no es nuestro pastor. La palabra de Dios dice que lo que antecede al pecado se llama, es una palabra para los nuevos que están aquí de visita, yo sé que les va a sonar extraña, aún para nosotros es extraña, pero que se llama concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Es un deseo desordenado que antecede, que el enemigo estimula las obras de la carne para que
pequemos, para que no nos engañe, para que el temor llegue a nuestra vida, la culpa, la condenación, etc. Pero cuando yo escucho a Cristo, y aún en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier tiniebla, en medio de cualquier caos, si yo soy oveja, mi oído se va a entrenar para escucharle, para saber cuándo Él está hablando y cuándo no está hablando. Cuándo es Dios el que habla o cuándo es el enemigo que está hablando. Por eso, le puede decir con todo el respeto ahora al que está atrás suyo, debe ser una oveja, hermana. Debe ser una oveja, hermano. Y aunque seas una oveja negra, pero tienes que ser oveja. Algunos de nosotros somos medio así, ¿cierto? Entre negra y blanca, pero ovejas. Si lo que no tenemos que ser es cabras. Porque ¿saben lo que va a ocurrir, hermanos? Y puede ser, y esto es lo más triste, por eso puede ser que a veces Dios sea el que esté hablando, sea el pastor, y en vez de seguirle, huyamos de él. Porque a donde no conocemos la voz, puede ser que Dios nos esté diciendo, camina por aquí, da un paso de fe, mira, da esto, sé generoso en esto, anda, visita, habla, ora, no sé. Y puede ser que tú digas en tu mente y en tu corazón, esto es del diablo, esta es mi carne. ¿Y sabes por qué uno a veces dice eso? Porque no conoce la voz del pastor. Y puede ser que algunos de nosotros aún ahora estemos huyendo de Dios, o huyendo del llamado de Dios, huyendo de que el Señor te está diciendo, ven, haz esto, renuncia a esto, despójate de esto. Y puede ser que tú estés huyendo de esa voz, como lo hizo Adán y a Eva en el huerto del Edén. ¿Qué hizo cuando Dios le dijo a Adán, Eva, ¿dónde estás? Se escondieron, huyeron de Dios. Pero Dios no quiere que huyas. Dios quiere que tú le escuches, porque Él es el pastor. Él es el que te va a llevar a lugares de verdes pastos. Él te va a llevar a lugares de agua, de sed, donde no solo Él te va a alimentar, sino que te va a proteger. Aún en medio de los enemigos, Él hará un banquete. Te tratará como un tesoro, como la niña de los ojos. Pero ¿cómo hago esto? Porque algunos no sabemos. Nosotros pensamos a veces, Dios no está aquí, decimos, porque hay confusión, hay caos, pero Dios está. Dios siempre está. Dios siempre está. Dios no se queda en este gimnasio. No es que nos vamos de aquí, Dios se quedó aquí, entonces tengo que venir hasta el otro domingo para que Dios esté. Dios está. Y Él volverá. Pero yo tengo que entrenarme para escucharle. No puedo ser solo dominguero. Necesito ser un siervo, un amigo, una oveja. Por eso el versículo 6, cuando Jesús dice que no entendieron el ejemplo que Él les estaba dando. No lo captaron. Y puede ser que tú ahora estés escuchando y a lo mejor no, como decimos, no estáis cachando nada. Pero Dios es el que está llamándonos a ser sus ovejas. Y quiero concluir con esto. Dice Romanos capítulo 13,
versículo del 11 al 12. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran la ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Cristo volverá. Cristo vendrá por su iglesia. Cristo vendrá por esa novia que lo espera, que anhela, que ama su venida. Esa novia que es una oveja, que obedece, que sabe y distinguir. Que cuando escuche, viene el novio, sabrá que es cierto, porque estará atento. Pero también sabrá distinguir cuando se hable y no es lo correcto. Por eso, hermanos y hermanas, en este tiempo que estamos terminando este año cronológico 2025 y vamos a comenzar el 2026, debemos captar y discernir que Dios nos está llamando y te está llamando personal y como congregacionalmente, nos está llamando a este tiempo nuevo, al tiempo de refrigerio, al tiempo donde Él es el que nos fortalece, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos provee, Él es el que nos hará que nada nos falte. Solo Él pide una cosa tuya y mía: que seamos ovejas, ovejas de su prado. Como cuando nuestros hijos eran pequeños, teníamos una canción para hacerlos dormir. Y por supuesto que no se las voy a cantar, pero que decía: ovejita soy, del redil del buen pastor. No temo, ya no temo, porque Jesús está aquí. Estoy bien protegido, porque el Señor me cuida. Nada me faltará, porque a mi lado Él está. ¿Cuántos quieren ser ovejitas? ¿Quieren terminar este año siendo ovejitas y comenzar siendo ovejitas? No estoy hablando de cabritas, ovejitas. Las cabras muerden, las ovejas no. Póngase en pie.